Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 175. El tema de hoy es 3 claves para unas grandes amistades. La cadena inglesa de tiendas Topshop encargó a un equipo de psicólogos encuestar al grupo poblacional de sus clientes claves, la generación Y, los nacidos entre 1981 y principios de los 2000. Entrevistaron a 800 personas y los resultados fueron tan asombrosos que no se los podían creer. Entrevistaron a otros 800 y obtuvieron los mismos resultados. Aquellos resultados mostraron una imagen alarmante de una generación cada vez más solitaria y perdida. No hay otro momento registrado en nuestra historia social donde haya habido gente viviendo sola tanto como en esta época. El uso promedio de Facebook de la generación Y es de 6 horas y media. Muchos de los entrevistados consideraron que el trabajo era algo que encajaba entre el Facebook y el almuerzo. Se dieron cuenta de que la gente tenía un gran número de amigos, pero un sentimiento creciente de soledad. No hay nada malo con las redes sociales, pero no son un sustituto para las relaciones reales cara a cara. Fuimos creados para una relación con Dios, como lo dice Génesis 3:8, y los unos con los otros, Génesis 2:18. El matrimonio es parte de la solución para la soledad. La amistad, que es también vital en el matrimonio, es una parte crucial de la solución. Jesús dejó un ejemplo de relaciones profundas con hombres y mujeres, demostrando que el matrimonio no es la única solución a la soledad. En un aspecto, la amistad es aún más importante que el matrimonio. El matrimonio es temporal, mientras que la amistad es eterna. Como escribe C.S. Lewis, la amistad es la corona de la vida y la escuela de virtud. La amistad multiplica las alegrías y divide las penas. La Biblia es muy realista. En ella vemos ejemplos de relaciones en su mejor expresión, pero también vemos ejemplos de fragilidad y fracaso. Por medio de estos ejemplos, la enseñanza de la Biblia podemos ver 3 claves para unas grandes amistades. Vamos a ver cuáles son esas 3 claves. El primer texto que vamos a leer para mirar la primera clave lo encontramos en Salmos capítulo 77, versículos del 10 al 20. Luego pensé, pobre de mí, el Altísimo ha dejado de mostrar su poder. Recuerdo las maravillas que hizo el Señor, las que hizo hace mucho tiempo. Pensaré en todas las obras que has realizado. Meditaré en todo eso. Dios mío, tu manera de actuar es sagrada. ¿Qué Dios más grande que tú? Tú eres el Dios que hace milagros. Mostraste tu poder entre las naciones. Con tu poder rescataste al pueblo, los descendientes de Jacob y de José. Dios mío, te vieron las aguas y temblaron de miedo, incluso los abismos se estremecieron. De las nubes cayó la lluvia, hiciste salir de ellas rayos como flechas. Retumbó el trueno de tu voz en el tornado y tus rayos iluminaron todo. La tierra entera se sacudió y tembló. Te abriste camino por el mar, atravesaste las aguas profundas y no dejaste rastro de huellas. Guiaste a tu pueblo como a un rebaño por medio de Moisés y Aarón. La primera clave es valora las asociaciones. La Madre Teresa dijo, yo hago lo que usted no puede y usted hace lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas. Ayer vimos cómo el salmista clamó al Señor en su angustia. En la segunda parte del Salmo recuerda algunos de las sorprendentes y poderosas maneras en las que Dios ha actuado en el pasado. En particular, recuerda la gran liberación que propició Dios para su pueblo en el Éxodo. Ahora sí, tú eres el Dios que realiza maravillas, el que despliega su poder entre los pueblos. Versículo 14. Medita sobre la separación del Mar Rojo y concluye, por medio de Moisés y Aarón, guiaste como un rebaño a tu pueblo. Lo acabamos de leer en el 20. Moisés y Aarón fueron la asociación humana implicada en la gran obra de Dios. Es una de las mayores historias de éxito de la historia del pueblo de Dios. Se dio porque estaban comprometidos en una causa mayor que ellos mismos. Estaban mirando hacia afuera en la misma dirección.
A pesar de ser hermanos, tenían habilidades y papeles muy distintos. Mientras que Moisés era líder, Aarón era responsable de las comunicaciones, Éxodo 7, 1 y 2, y de dirigir al pueblo en la alabanza, capítulo 28, verso 1 del Éxodo. Hoy en día necesitamos tener buenas asociaciones. Hay muchas buenas razones para que Jesús enviara a sus discípulos de dos en dos. El misterio puede ser muy solitario. Salir en parejas puede suponer todo un mundo de diferencia. Así es como se han formado algunas de las mayores amistades. Vamos a orar. Amado Señor, oro para que suscites buenas asociaciones en nuestra iglesia local. Señor, que hayan amistades poderosas que se unan para cumplir tu propósito, que es mucho más grande que nosotros como seres humanos. Oro también para que suscites buenas asociaciones en la iglesia, en el mundo entero. Señor, te pido que haya muchos que como Moisés y Aarón se complementen mutuamente y te vean realizar grandes cosas por medio de ellos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer el segundo texto bíblico para poder descifrar la segunda clave que nos da la palabra de Dios. Y lo encontramos en Hechos capítulo 15, verso 22 al 41. Vamos a ubicarnos allí en Hechos 15, del 22 al 41. Dice así: Entonces los apóstoles, los ancianos líderes y toda la iglesia eligieron algunos hombres para que fueran a Antioquía junto con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, el que le decían Barsabás, y a Silas, a quienes respetaban mucho. El grupo envió la carta que decía: de los apóstoles y ancianos líderes, sus hermanos. A los hermanos que no son judíos de la ciudad de Antioquía y de las regiones de Siria y Cilicia, saludos. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros han ido a ustedes sin nuestra autorización y les han dado enseñanzas que nos tienen preocupados y que los tienen confundidos. Todos nosotros hemos llegado a un acuerdo y decidimos enviarles a ustedes algunos hombres quienes van con nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé. Bernabé y Pablo han arriesgado su vida para servir al Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas con ellos, quienes les dirán lo mismo. El Espíritu Santo y nosotros consideramos que no deben tener ninguna otra obligación aparte de estas. No coman nada que haya sido ofrecido a los ídolos. Tampoco prueben sangre ni coman carne de animales que hayan sido estrangulados. No cometan ninguna clase de pecado sexual. Estarán obrando bien si se apartan de eso. Que la pasen bien. Entonces Pablo, Bernabé, Judas y Silas se fueron de Jerusalén a Antioquía. Allí reunieron al grupo de creyentes y les entregaron la carta. Cuando los creyentes la leyeron, se pusieron felices porque la carta los animó mucho. Judas y Silas, quienes también eran profetas, hablaron mucho con los hermanos. Con sus palabras los animaron y los fortalecieron bastante. Judas y Silas se fueron después de haber estado allí por un tiempo. Los hermanos los despidieron en paz y ellos regresaron a aquellos que los habían enviado. Pero Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía. Ellos y muchos otros enseñaron a los creyentes y pronunciaron el mensaje acerca del Señor. Pablo y Bernabé se separan. Pasado algún tiempo, Pablo le dijo a Bernabé: hemos anunciado el mensaje del Señor en muchos lugares. Volvamos y visitemos a los hermanos para ver cómo les ha ido. Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero Pablo pensaba que no era bueno llevarlo porque Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había seguido trabajando con ellos. Pablo y Bernabé tuvieron un fuerte desacuerdo, hasta tal punto que dejaron de trabajar juntos. Bernabé se fue con Marcos en barco hacia Chipre. Pablo, encomendado por los hermanos al cuidado del Señor, eligió a Silas y se fue con él. Pablo y Silas fueron por las regiones de Siria y Cilicia, fortaleciendo a las iglesias. El segundo punto, la segunda clave, es guarda las amistades.
Desde el principio mismo de la iglesia cristiana vemos ejemplos de amigos trabajando juntos en asociación. Pablo y Bernabé eran socios en el Evangelio, versículo 22, que fueron enviados juntos para llevar el mensaje del concilio de Jerusalén a los gentiles. Son descritos como nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé, quienes han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estaban acompañados por otros socios, los otros dos líderes, Judas llamado Barsabás y Silas, versículo 22. Este no era Judas Iscariote, aclaramos. Judas y Silas eran profetas que hablaron extensamente para animarlos y fortalecerlos. ¿A quiénes? A los creyentes. Nuevamente, es bueno que los profetas no trabajen aislados, sino juntos, en asociación unos con otros. Todo esto es bueno, pero al seguir leyendo vemos que la división, incluso en la iglesia primitiva, no era solo acerca de la doctrina, sino también acerca de las relaciones personales. Como suele decir Sandy Millar, el llamado es divino, pero las relaciones son humanas. Pablo y Bernabé tuvieron un desacuerdo que fue un conflicto serio y como resultado acabaron por separarse, yendo cada uno por su camino. Leímos en el versículo 39. Todo obró para bien, al final por la providencia de Dios. Bernabé encontró un nuevo compañero en Marcos, quien era primo suyo. Lo vemos en Colosenses 4:10. Pablo halló un nuevo compañero en Silas y viajó por Siria y Cilicia, consolidando a las iglesias. Hechos 15:41. Puede ser que Pablo y Bernabé se reconciliaran más tarde. Lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 9, verso 6. La realidad es que a veces incluso las asociaciones cristianas tienen dificultades y fracasan. Dios puede traer esperanza a estas situaciones. No es el fin del mundo si los cristianos riñen y acaban separando sus caminos. Este pasaje muestra cómo sus desavenencias no llevaron a que la bendición de Dios se apartara de ellos. Pero este ejemplo de la providencia de Dios no debería ser usado como excusa o justificación para las peleas entre cristianos. Siempre hemos de hacer todo lo que podamos para resolver nuestras diferencias y evitar separaciones tan dolorosas. Guarda tus amistades. Cuando haya diferencias, busca siempre la reconciliación y recuerda que, como decía Martin Luther King, el perdón no es un acto puntual, sino que es una actitud permanente. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por el inspirador ejemplo de Pablo y Bernabé, quienes arriesgaron sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a resolver nuestras diferencias y evitar separaciones dolorosas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora vamos a leer el tercer y último texto bíblico de este devocional, que lo encontramos en Primero de Reyes, capítulo 11, desde el versículo 14. Ubíquense allí porque vamos a leer hasta el capítulo 12, verso 24. Primero de Reyes 11, verso 14. Dice así la palabra de Dios. Durante aquella época, el Señor hizo que Hadad el edomita se volviera enemigo de Salomón. Hadad era de la familia del rey de Edom. Ocurrió así antes. David había derrotado a Edom cuando Joab era el líder del ejército de David. Joab entró a Edom para sepultar a los muertos y mató a todos los hombres que aún vivían allí. Joab y todo Israel se quedaron en Edom por 6 meses. Durante ese tiempo mataron a todos los hombres de Edom. Pero siendo apenas un niño, Hadad se escapó a Egipto con algunos siervos de su papá. Lo dejaron en Madián y fueron a Parán, donde se les juntaron otros refugiados mientras iban a Egipto. Le pidió ayuda al faraón, rey de Egipto, y el faraón le dio a Hadad una casa y tierra. El faraón también lo apoyaba y le proporcionaba alimentos. Hadad le cayó muy bien al faraón y éste le dio a Hadad su cuñada como esposa. La esposa de faraón era la reina Tapenés. Así que la hermana de Tapenés se casó con Hadad y tuvieron un hijo llamado Genubat. La reina Tapenés permitió que Genubat se criara en la casa del faraón con sus hijos. Mientras estaba en Egipto, Hadad se enteró de la muerte de David y de la muerte de Joab, comandante del ejército. Así que Hadad le dijo al faraón: quiero ir a mi país. Pero faraón contestó: te he dado todo lo que necesitas aquí. ¿Por qué quieres regresar? Hadad contestó: déjame ir, por favor. Dios también levantó a Rezón, hijo de Eliadá, como enemigo para atacar a Salomón. Rezón huyó de su dueño Hadad, Ezer, el rey de Sobá.
David había derrotado el ejército de Sobá y después Rezón juntó a algunos hombres y llegó a ser jefe de un pequeño ejército. Rezón fue a Damasco y ahí se quedó como rey. Rezón gobernó en Siria y odiaba a Israel, así que siguió siendo enemigo de Israel toda la época de la vida de Salomón. Rezón y Hadad le crearon muchos problemas a Israel. Jeroboam se rebela contra Salomón. Jeroboam, hijo de Nabat y de Zerúa, se rebeló contra el rey. Jeroboam era uno de los siervos de Salomón y era de la tribu de Efraín. Su mamá era una viuda de la aldea de Seredá. Esta es la explicación de la rebelión de Jeroboam contra el rey Salomón. Salomón se ocupaba de construir el sistema de terrazas y de arreglar una brecha que habían abierto en el muro de la ciudad de su papá David. Jeroboam era un hombre fuerte. Salomón vio que era un buen trabajador, entonces lo hizo jefe a cargo de los que fueron obligados a trabajos forzados de la región montañosa de Efraín. Un día, Jeroboam estaba viajando fuera de Jerusalén. Ahías, el profeta de Silo, se encontró con él por el camino. Ahías vestía un manto nuevo. Los dos estaban solos en el campo. Ahías tomó su manto nuevo y lo rompió en 12 pedazos. Entonces Ahías le dijo a Jeroboam: toma 10 pedazos de este manto. El Señor Dios de Israel te dice: yo le quitaré el reino a Salomón y te daré 10 tribus. Dejaré que la familia de David mantenga control sobre una sola tribu en honor de mi siervo David y de Jerusalén, la ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Yo le quitaré el reino a Salomón porque dejó de seguirme y es devoto de Astarte, la diosa falsa de Sidón. También adora a Quemos, el dios falso de Moab, y a Moloc, el dios falso de los amonitas. Salomón dejó de hacer lo que yo considero correcto. Ya no obedece mis decretos y no tiene presente mis decisiones, a diferencia de su papá David. Así que le quitaré el reino a la familia de Salomón, pero no del todo, porque quiero honrar a su papá David, quien cumplió con mis decisiones y decretos. Por eso yo decidí poner a Salomón, hijo de David, como príncipe durante toda su vida, pero a su hijo le quitaré el reino. A ti, Jeroboam, te permitiré gobernar sobre las 10 tribus, y al hijo de Salomón sobre una tribu lo haré, para que la lámpara de mi siervo David nunca se apague mientras sus descendientes gobiernan en Jerusalén, la ciudad que yo elegí como mía. Pero te daré a gobernar todo lo que quieras, tú gobernarás todo Israel. Si cumples con mis enseñanzas y me sigues, y si haces lo que yo considero correcto de tal manera que cumpla mis decretos, al igual que David mi siervo, entonces de igual manera yo estaré contigo y haré de ti una dinastía firme, como en el caso de David, dándote a Israel. A los hijos de David los castigaré, pero no para siempre. Muerte de Salomón. Salomón intentó matar a Jeroboam, pero Jeroboam escapó a Egipto bajo la protección de Sisac, rey de Egipto, y ahí se quedó hasta que murió Salomón. El resto de los hechos de Salomón, su sabiduría y todo lo que hizo están escritos en el libro de las Crónicas de Salomón. Durante 40 años Salomón gobernó en Jerusalén sobre todo Israel. Luego murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, su papá. Entonces su hijo Roboam reinó en su lugar. Primero de Reyes, capítulo 12. Guerra civil. Roboam fue a Siquem porque todos los israelitas fueron allá para proclamarlo rey. Jeroboam, hijo de Nabat, estaba todavía en Egipto, a donde había escapado de Salomón. Allí se enteró de que Salomón había muerto. Entonces regresó a su ciudad de Sereda, en la región montañosa de Efraín. Lo mandaron a llamar y él y todo el pueblo de Israel se presentaron ante Roboam y le dijeron: tu papá nos impuso un yugo demasiado pesado de llevar. Ahora danos un yugo más liviano que el que tu papá nos dio y nosotros te serviremos. Roboam contestó: vuelvan en 3 días y les daré una respuesta. Entonces la gente se fue. Algunos ancianos que aconsejaban a Salomón cuando aún vivía habían allí. El rey Roboam les preguntó lo que habían de hacer. ¿Cómo debo contestarle a este pueblo? Ellos respondieron: si hoy te pones al servicio del pueblo y les contestas en forma amable, ellos seguirán sirviéndote para siempre. Pero Roboam no les hizo caso. Les pidió consejo a sus amigos jóvenes que habían sido criados con él. Roboam dijo: el pueblo dijo: danos trabajo más liviano de lo que nos dio tu papá. ¿Cómo piensan ustedes que deberían contestarles? ¿Qué les digo? Los jóvenes que habían sido criados con él dijeron: así debes contestarle al pueblo. Tu papá los obligó a hacer trabajos pesados y tú les vas a dar trabajo más liviano. Les tienes que decir: mi dedo meñique es más pesado que el lomo de mi papá. Y ahora, ¿mi papá les dio un yugo demasiado pesado de llevar? Pues yo les daré uno aún más.
Si él los castigaba con azotes, yo los castigaré con látigos que llevan metal en la punta. Puesto que Roboam le había dicho al pueblo, vuelvan en 3 días, así volvieron a los 3 días, todos los israelitas y Jeroboam con ellos. Entonces el rey Roboam les habló duro y no hizo caso al consejo sugerido por los ancianos. Hizo lo que sus amigos le aconsejaron. Entonces Roboam le dijo al pueblo, mi papá los obligó a trabajar mucho, pero yo les daré aún más. Mi papá los castigó con azotes, pero yo los castigaré con látigos que llevan pedazos de metal en la punta. Así que el rey no hizo lo que el pueblo quería, porque el Señor lo dispuso así para cumplir la promesa que el Señor le hizo a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio del profeta Ahías de Silo. Todos los israelitas vieron que el nuevo rey no los quería escuchar. Por eso le dijeron al rey, ¿acaso somos parte de la familia de David? ¿Nos dieron tierras de Isaí? Así que Israel, vámonos a casa, que el hijo de David gobierne su propia gente. Entonces los israelitas se fueron a su casa. Pero Roboam gobernaba sobre los que vivían en las ciudades de Judá. El rey mandó a Adonirán, uno de los que dirigían los trabajadores, pero todos los israelitas lo apedrearon y murió. Roboam subió rápidamente a su carruaje y escapó a Jerusalén. Así que Israel se rebeló contra la dinastía de David hasta el día de hoy. Cuando todos los israelitas oyeron que Jeroboam había vuelto, lo llamaron a una reunión y lo proclamaron rey sobre todo Israel. La tribu de Judá fue la única que siguió fiel a la familia de David. Al volver Roboam juntó un ejército de todas las familias de Judá y de las tribus de Benjamín, 180,000 hombres, para luchar contra los israelitas y recuperar su reino. Pero Dios le habló así a un hombre de Dios llamado Semaías: dile a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y también a toda la gente de Judá y Benjamín y al resto del pueblo. El Señor les dice: no vayan a la guerra contra los israelitas sus hermanos. Vuélvanse cada uno a su casa. Yo soy la causa de todo esto. Así que los hombres del ejército de Roboam obedecieron al mandato del Señor, tal y como el Señor lo mandó. Y se fueron a casa. La tercera clave: da prioridad a la lealtad. En este pasaje vemos lo peor de las relaciones humanas. Salomón comenzó a recoger lo que había sembrado. Por todo aquel lugar había sembrado deslealtad. El primer adversario fue Hadad y el segundo Rezón, líder de una banda de rebeldes. El siguiente, Jeroboam, quien se rebeló contra el rey. Era uno de los oficiales de Salomón, uno de sus funcionarios, a quien Salomón había puesto a supervisar todo el trabajo forzado que se realizaba entre los descendientes de José. Salomón termina su vida rodeado de adversarios e intentando matar a Jeroboam. Roboam, hijo de Salomón, heredó un caos. No lidió sabiamente con sus oponentes, no escuchó y no le hizo caso al pueblo. Ellos se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso, dice en el verso 16. Rechazó el consejo que le dieron los ancianos y como resultado, la mayor parte de Israel se reunió en torno a Jeroboam. No hubo quien se mantuviera leal a la familia de David, con la sola excepción de la tribu de Judá. Una vez más, la guerra estalló. El resultado es un reino dividido, pero ni siquiera esto es el fin de los problemas. Dios prometió a Jeroboam unas bendiciones extraordinarias, diciéndole: si haces todo lo que te ordeno, en el versículo 38. Pero trágicamente, como veremos en los siguientes días, Jeroboam tampoco obedeció y los resultados fueron desastrosos. Este episodio de la historia del pueblo de Dios es una historia de la deslealtad a Dios, deslealtad al rey, rebelión y luchas interinas. Las cosas no tienen que ser así. Estás llamado al amor, la unidad y la lealtad. Tu lealtad debería ser el reflejo de la lealtad de Dios para contigo. Si siembras deslealtad, cosecharás deslealtad. Si siembras lealtad, recogerás lealtad. La lealtad la muestras con tus acciones y tus palabras. Sé leal a aquellos que no están presentes. Al hacerlo así, construirás la confianza de aquellos que están presentes. Por más desleales que seamos, Dios permanece fiel a sus promesas. Él recuerda su alianza con David, como dice 2 de Samuel, capítulo 7, y no rechaza del todo a su pueblo. Lo vimos en 1 de Reyes 11, 32, 34 y 36. Aunque nos disciplina, como dijo, así haré sufrir a la descendencia de David, aunque no para siempre, su disciplina es temporal, su lealtad es eterna. Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Lo leemos también en Hebreos 12:10.
El compromiso de Dios y su lealtad contigo es tal que nada podrá apartarte del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice Romanos 8:39. No hay razón para la autocomplacencia, pero sí hay razón para deleitarte otra vez en la gracia de Dios y entregarte a la alabanza de corazón. Puedes elegir una vez más responder al llamado de Dios en tu vida si haces todo lo que te ordeno y sigues mis caminos, haciendo lo que me agrada. Lo leímos en 1 de Reyes 11:38, cuando le habló a Jeroboam. Vamos a orar. Amado Dios, te pido que derrames tu espíritu de amor y unidad y lealtad sobre la iglesia. Ayúdanos a trabajar juntos en asociación los unos con los otros. Guarda nuestras amistades, protege nuestras asociaciones y danos sabiduría para lidiar con nuestros adversarios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La pastora Pipa añade y toma el texto de Hechos 15, del 37 al 39. Y dice: es muy agradable cuando la gente te defiende. Bernabé apoyó a Juan Marcos y le dio una segunda oportunidad. ¿Se te ocurre alguien de quien podrías dar una buena recomendación en el día de hoy? Muy bien. Hemos terminado este devocional que se tituló 3 claves para unas grandes amistades. Y recordemos que fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTV en Londres, y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.